Hola, mi nombre es Isabel Alejandra Bello Martínez y haré una explicación del tema de equilibrio estático. Para empezar a desarrollar el tema, la tensión o tensiones es una fuerza. El ejercicio dice que una pelota con peso igual a 200 newtons cuelga de una cuerda que está sostenida a otras dos cuerdas, como se muestra en la figura que realicé en el pizarrón. Se tiene que determinar las magnitudes de A, B y C y de las tensiones de estas dos cuerdas. Para resolver el ejercicio, la fuerza neta ejercida a un cuerpo es el resultado a la suma vectorial de todas las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo. Cuando existe equilibrio en todas las fuerzas, la fuerza neta es igual al vector nulo, que eso explica que el cuerpo se mueve sin aceleración o velocidad constante. Un ejemplo de fuerza en equilibrio es cuando la magnitud de la velocidad del objeto es igual a cero. Los vectores de fuerza neta y de vector nulo se puede escribir o explicar en los términos de los componentes rectangulares, como son F igual a F en X en dirección a Y más F en X en dirección a J, y el vector nulo igual a vector en X en dirección Y más el vector X en dirección a J. Los componentes del vector nulo siempre serán igual a 0, es decir que el componente X del vector nulo es igual a 0y, el vector Y igual a 0. Entonces el vector neta es igual al vector nulo, deben cumplir que también f de x es igual a el vector nulo y de fy igual a 0. Para poder realizar este ejercicio fácilmente se realiza un diagrama de cuerpo libre. Se debe dibujar un sistema de referencia, el cual se ubica solamente uno de los cuerpos incluidos en el problema y se dibujan las fuerzas sobre él. Esta es la representación de la pelota, y sobre la pelota están ejerciendo dos fuerzas, una que corresponde a la tensión T y otra sobre el peso, que es la W. Así que la fuerza neta sobre la pelota es la fuerza igual a la tensión más W. Ya que la pelota está en equilibrio estático, entonces la fuerza igual al vector nulo y por lo tanto es la tensión más W igual al vector nulo. De la ecuación 2 se tiene o se puede despejar una fuerza en términos de la otra, que es la tensión igual al vector nulo más W. Y se despeja el vector y es la tensión igual a W. La ecuación 3 nos indica que ambas fuerzas tienen la misma dirección, pero con los sentidos opuestos, que se indica por el signo de negativo, ya que el vector queda determinado por su dirección, sentido y magnitud. Entonces se necesita saber la magnitud de las fuerzas de la tensión y de W. La magnitud de W ya la conocemos, que es igual al peso de la pelota, que por lo tanto W es igual a 200 newtons. Luego, utilizando la ecuación 3 y fijándonos solo en las magnitudes de las fuerzas, es igual a la magnitud de la tensión, que es igual a la magnitud menos W, tomando en cuenta que
la magnitud de W es tomando en cuenta que la magnitud de menos W es igual a la magnitud de W. Debido a que la magnitud de un vector siempre debe ser la cantidad escalar positiva, entonces las ecuaciones 4 y 5 obtenemos la magnitud de la tensión, que es igual a la magnitud de W. Por lo tanto, la tensión de la pelota también es de 200 newtons. Ya que el ejercicio nos pide hallar la magnitud de A, B y C de las tensiones, se tiene que realizar otro diagrama de cuerpo libre. Esta es la representación del punto de unión de tres cuerdas. Por conveniencia, el punto se ubica en el origen del sistema de referencia, que sobre ese punto actúan las tres fuerzas, la tensión A, la tensión B y la tensión C, en términos de sus componentes rectangulares, que es C igual a CNX en dirección a Y más la componente C en Y en dirección a J. La tensión tiene dirección sobre el eje Y el sentido hacia abajo, entonces la componente en X igual a 0 es la CX igual a 0, y la ecuación anterior se convierte en C igual a CY en dirección a J. O se puede representar de otra forma, que es C igual a menos la magnitud de C dirección J, donde es C igual a menos la magnitud en dirección a J, donde menos la magnitud de C es igual a CY, por la cual se pone el signo negativo, que la tensión C tiene sentido hacia abajo. Usando la ecuación 7 obtenemos que la magnitud de C es igual a 200 newtons. Ahora sabemos escribir las tensiones de A y B en términos de componentes rectangulares, que es A igual a AX en dirección a Y más AY en dirección a J, y B igual a BX en dirección a Y más BY en dirección a J. Ya que se trata de equilibrio estático, entonces la fuerza neta, que es F sobre el punto de interés, debe ser igual al vector nulo. Entonces, luego se calcula F igual a A más B más C. Y por lo tanto, A más B más C es igual al vector nulo. El lado izquierdo de igualdad de la ecuación anterior se reescribe como A más B más C igual a A en X en dirección a Y más A Y en dirección a J más B X en dirección a Y más B Y en dirección a
más CX en dirección a Y más CY en dirección a J, o y A más B más C igual a más B más C igual a AX más BX más CX en dirección a y más AY más BY más CY en dirección a J. El lado derecho de la igualdad de la ecuación se describe como el vector nulo igual al vector nulo x en dirección a y más el vector nulo y en dirección a j. Debido a la igualdad de la ecuación 13, entonces se comparan las ecuaciones 14 y 15 y debe cumplir que ax más bx más cx es igual al vector nulo en x y ay más by más cy es igual al vector nulo en y. Ya que el vector nulo en y es igual a 0, el vector nulo en x es igual a 0y y el vector y es igual a 0, entonces ax más bx más cx es igual a 0 y ay más by más cy es igual a 0. Después se tiene que hallar los componentes rectangulares de ax, ay, by y bx y by. Este proceso se realiza usando funciones trigonométricas como se muestra en el siguiente dibujo que voy a realizar, y los vectores a y b se deben proyectar sobre los ejes x y y formando triángulos rectángulos. Recordando que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para el vector a, el seno de teta de a es igual a y sobre la magnitud de a, y el coseno de teta de a es igual a y sobre la magnitud de a. Despejando los componentes rectangulares se obtiene ax igual a la magnitud de a con el seno de teta de a y ax igual a la magnitud de a con el coseno de teta de a. De manera similar para el vector b, del seno de teta de b es igual a by sobre la magnitud de b y el coseno de teta de b igual a by sobre la magnitud de b. Despejando los componentes rectangulares se obtiene by igual a la magnitud de b con el seno de teta de b y bx igual a la magnitud con el coseno de teta de b. Para calcular los componentes debemos conocer los ángulos de teta A y teta B en la figura siguiente, donde se muestran dos líneas paralelas, las cuales son intersecadas por otra línea recta. Se puede identificar todos los ángulos que se forman entre las líneas rectas. A esto se les llama los ángulos teta. Los ángulos que son de interés son las que se indican con flechas. Comparando las figuras 5 en la figura 1 y 4, es fácil saber que teta A es igual a 60 grados. Analizando también es posible saber que teta B es igual a 45. Sustituyendo los valores de los ángulos, las ecuaciones de 7 y 8 se obtiene AY igual a la magnitud de A con el seno de 60 grados, AX igual a la magnitud de A con el
coseno de 60 grados, BY igual a la magnitud de B con el sen de 45 grados y BX igual a B con el coseno de 45 grados. El siguiente paso en sustituir la ecuación 19 en las ecuaciones 16, pero antes de realizarlo se debe considerar que el valor de la componente AX se le debe introducir un signo negativo, ya que como se observa en la figura 4, esta se halla en el sentido negativo del eje X. De manera similar al valor de la componente CY, también se le introduce un signo negativo, ya que se encuentra en sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, se reescriben las componentes de la siguiente forma. Se describen las componentes de la siguiente forma, que es AY igual a la magnitud del sen de 60 grados, AX igual a menos la magnitud del coseno de 60 grados, BY igual a la magnitud de B con el sen de 45 grados, BX igual a la magnitud de B con el coseno de 45 grados, de CX es igual a 0, CY igual a menos la magnitud de C. Ya sustituyendo las ecuaciones 20 en las ecuaciones 16, tenemos menos la magnitud de A con el coseno de 60 grados más B más la magnitud de B con el coseno de 45 grados, que es igual a 0, y A, la magnitud de A con el seno de 60 grados más la magnitud de B con el coseno de 45 menos la magnitud de C, que es igual a 0. En las ecuaciones 21 tenemos solo dos incógnitas, que es la A y B, ya que la magnitud de C es igual a 200 newtons. Ya tenemos los valores y ya se puede realizar y resolver el ejercicio. Despejando B en la ecuación de 21, se obtiene la magnitud de B igual a la magnitud de A con el coseno de 60 grados sobre el coseno de 45 grados. Luego, sustituyendo la ecuación 22 en la ecuación 21, lo que se obtiene que la magnitud de A en el seno de 60 grados más la magnitud de A con el coseno de 60 grados sobre el coseno de 45 y el seno de 45 menos la magnitud de C, que es igual a 0. Entonces, esto que está aquí, que está restando, pasa del otro lado, pasa sumando del otro lado. Pasando la magnitud de C a la derecha es igual, ya que se pasó la magnitud de C a la derecha, es igual a la magnitud de A con el seno de 60 más la magnitud de A con el coseno de 60 grados sobre el sen de 45 grados igual al sen de 45 grados, que es igual a la magnitud de C. Ya factorizando a A, entonces la magnitud de A se abre el corchete como signo de multiplicación, se pone el sen de 60 grados más el coseno de 60 grados sobre el sen de 45, el coseno de 45 grados y el sen de 45 grados, se cierra el corchete, que es igual a la magnitud de C. Usando la identidad trigonométrica, es igual a la tangente de teta igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Se tiene que la magnitud de A entre corchetes es el sen de 60 grados más el coseno de 60 grados y se coloca la tangente de teta de 45 grados, que es igual a la magnitud de C. Y despejando A, entonces es la magnitud de A igual a la magnitud de C sobre
el seno de 60 grados más el coseno de 60 grados más la tangente de 45 grados. Y la identidad trigonométrica pasa dividiendo. Y una vez obtenida la ecuación 23, se sustituye el valor de C y calcular las funciones para conocer el valor de A, que es la magnitud de A igual a 200 newtons sobre el sen de 60 más el coseno de 60, la tangente de 45 grados. Primero se tienen que realizar las multiplicaciones, después se realiza la suma y ya se coloca primero el sen de 60. Entonces queda igual a 200 newtons sobre el sen de 60, que es de 0.866, más el coseno de 60, que es de 0.5, y la tangente de 45, que es 1, y queda igual a 200 newtons sobre el sen de 60, que es de 0.866, más la multiplicación de 0.5 por 1, que es 0.5. Ya teniendo estas sacados el sen de 60 y la suma del coseno y la tangente, queda en 200 newtons sobre 1.366, y esto se divide y sale como resultado 146.413. Luego el valor calculado de A, de la magnitud A, se debe sustituir en la ecuación 22 para conocer a la magnitud B. Entonces queda B igual a la magnitud de A, que es de 146.413 newtons, y el coseno de 60 sobre el coseno de 45 grados. Calculando las funciones trigonométricas se obtiene la magnitud de B con la magnitud de A, que es de 146.413, y el coseno de 60, que es de 0.5, sobre 0.707. Después queda como las magnitudes, que es de 173.207 newtons sobre 0.707. Esos resultados se dividen y sale como resultado 103.546 newtons, considerando que A, B y C salen como los resultados finales, que A es igual a 146.413 newtons y B es igual a 103.546 newtons y C es igual a 200 newtons.